Benvingudes i benvinguts a un nou programa des de l'arrel. Avui ens trobem a Museros. Tinguem el plaer de poder compartir l'entrevista amb la companyera María Jesús Iglesias, coneguda com a Chus. Esperem que siga del vostre agrado. Anem cap allà. Hola, muy buenas a todas y a todos, bienvenidos a un programa más desde la Real, desde la raíz. Hoy nos encontramos con Museros, con la compañera Chus, María Jesús Iglesias. Muy buenas, buenos días. Hola, ¿cómo estamos? Ante todo agradecer pues, la invitación a venir al programa. Ya ves. Y como saben todas y todos, pues es un programa donde trasladamos una parte más personal de todas las personas que están participando tanto a nivel colectivo, como social, como colectivo político. Nada, agradecerte tu invitación hoy aquí al programa. Cuando queráis, sois bien recibidos aquí mismo, ya lo sabéis, Museros es de todos. Ahí estamos. Pues nada, más que nada, pues empezamos la entrevista desde la Real, lo que consiste, no sé si has visto algún programa. Sí, sí, he visto el de Alex, he visto el de Gemma, sí. La verdad que sí. Nada, y lo que, como he dicho antes, pues trasladar una parte más personal de todas y todos y saber más de ti. Entonces, en ese sentido, pues que nos hagas un resumen histórico tuyo desde tu infancia, si naciste en Museros, dónde desarrollaste esa infancia, cómo fue. Adelante, Chus. Bueno, pues yo nací en Olot, en Gerona. A los 4 años me vine para Valencia y desde Valencia ya, pues quitando periodos esporádicos que he estado en Madrid, en Mallorca, siempre he vivido en Valencia, hasta hace 15 años que me he venido ya aquí a Museros. De toda mi infancia, pues bueno, los 4 primeros años salvajes, maravillosos, en todo verde, todo divertido. Y luego ya cuando me vine a Valencia, pues eso, es el cambio a escolarizarte, a ser ya, estar dentro de los medios, de las cosas que tenías que hacer y ver que sin saber qué era, empecé a ser rebelde. Yo consideraba que era rebelde. En mi casa me denominaban rebelde, la niña que no estaba nunca de acuerdo con nada. Y por qué esto y por qué lo otro. Y así he ido avanzando por la vida siendo pues rebelde. Luego, cuando ya en mi etapa ya me casé, ya, jolín, cualquier cosa me metí en el AMPA, decía, bueno, es que las cosas que están mal las tengo que decir. Y seguía sin saber qué, yo seguía haciendo rebeldías sin saber por qué. Hasta que llegué a una madurez ya clara y empecé a tomar conciencia de que mis rebeldías no eran solo rebeldías, sino que era conciencia social, que era
sentimientos de igualdad, y ya empecé a denominarme y digo, jolín, pero si yo soy feminista. Y no, hasta que no fui bien mayor no tuve conciencia de ello. Yo simplemente actuaba por instinto, por decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque consideraba que era lo justo. Y la conciencia feminista me llegó hace no tanto, ahora unos 4 o 5 años, en que yo empecé a reconocerme como feminista. Y en ese camino estoy. Hasta ahí hemos llegado. Así es. No, como os ha hecho un resumen amplio desde empezar hasta, Sí. como hasta ahora, ¿no? Sí que nos gustaría que nos fueras detallando pues, por épocas, en la época de cuando empezaste en el colegio, tu niñez, en el pueblo donde te desarrollaste, los círculos de amistades, cómo eran aquellos momentos, la manera de desarrollarse a nivel social en la calle, con los compañeros y las compañeras. Sí, yo en los primeros años ya te digo que eran salvajes totalmente. Vivíamos en una residencia porque mi padre era militar y éramos todos, los militares son, quitando a mis padres que se lo pensaron mucho de hijo a hijo, que yo me llevo 10 años con mi hermano, éramos una prole, allí había nanos por todos los lados. Y era eso, era la libertad, el de estar... Aparte que estábamos en un recinto cerrado, también teníamos al lado el parque y esas escapadas de críos. Bueno, te imaginas que me vine con 4 años, ¿eh? Aquí. Pues nos escapábamos al parque, nos metíamos en el cuartel y nos saltábamos las balas de paja. O sea, era cuando salían los árboles, hacíamos el cabra, hacíamos montañas de hojas y nos tirábamos encima. O sea, era la libertad. O sea, era algo, ese recuerdo que tengo yo de la niñez, como un fogonazo de libertad. Y ya eso es lo que recuerdo más de la infancia. Bueno, infancia todavía también tuve aquí, porque claro, el venirme con 4 años, luego ya fue eso, la escolaridad, ¿no? El ver, no me resultó difícil aprender a leer, aprendí enseguida, o sea, lo que era el ámbito escolar no me resultaba incómodo. Lo que me resultaba incómodo eran las directrices, pues que nos pegaban con palmetazos, entonces, en la época, fíjate si soy vieja, nos daban palmetazos, los y puñitos, yo los los capones, todo eso yo me rebelaba. O sea, hacía que mi padre fuera a hablar con los profesores, porque decía que yo no consentía que a mí me pegaran. Hombre, una vez me engané y estuve desde las 9 de la mañana que me pidieron el palmetazo hasta las 12 que salíamos, llorando, pero encanada. O sea, asusté a los profesores y llamaron a mis padres que vinieran a por mí. Claro. O sea, yo ya esas cosas, fíjate que a lo mejor ya no tenía conciencia de ello, pero sí que me rebelaba, porque es que decía, ¿pero por qué me tienen que pegar? Claro. Pero si yo no estoy haciendo nada malo. Y todas esas cosas, incluso también me peleaba por mis compañeros. O sea, decía, es que esto no es, ¿por qué nos tienen que pegar palmetazos? Y todas esas cosas, o sea, otra tontería. Ir con las uñas pintadas no nos dejaban. Sí, en aquella época es que se las traía. Llevar pantalones. Para llevar pantalones tenía que llevar falda encima. Ya ves. Y todas esas cosas siempre iba, ya te digo que a nivel académico iba súper bien, iba normal, y luego a nivel digamos, de escalas de valores, yo iba siempre peleando con todo. Y luego ya fue el paso al instituto, que ahí fue el abrirme a todo. O sea, yo tuve una gran suerte, sí, seguimos en contacto todos los de nuestra promoción y los de bastantes más. El ser del Juan de Garay fue algo que nos marcó a todos, porque tuvimos unos profesores maravillosos, nos enseñaron a pensar por nosotros mismos, que no es poco, y a descubrir cosas que no estaban porque estaban prohibidas. O sea, nosotros me acuerdo yo que cuando empezábamos pues en sexto, en COU y todo eso, a ir a librerías que eran normales, pero luego tenían una trastienda y íbamos a por libros prohibidos. Aquellos tiempos. Y un profesor que tuve maravilloso de física y química, fíjate, que tendrá que ver, pues nos dio un verano, dice, elegir libros. Y a mí me tocó pues Miguel Hernández y Pablo Neruda. Cuando volvimos me dice, ¿qué?
oh, yo Pablo Neruda, porque toda la sensualidad, claro, las hormonas estaban en aquel momento todas revolucionadas. Neruda, Neruda. Y me dice, cuando seas más mayor cambiarás de opinión. Y yo decía, no. Efectivamente, ahora soy muchísimo más de Miguel Hernández que de Neruda. O sea, tuvimos una época de verdad maravillosa. Fuimos los primeros que tuvimos una huelga estudiantil. O sea, de verdad que el paso por el instituto a mí me marcó un montón. Y luego pasé ya a magisterio. En magisterio sigo como hasta ahora, bueno, soy igual que era entonces, me apuntaba a un quemado, pues estábamos en todos los follones que empezaban ya con la defensa de la lengua, aunque yo soy castellano parlante y me da mucha vergüenza hablar en valenciano, pero tenía muchos compañeros que estaban en esa lucha. Hacía hockey, seguíamos manifestándonos, hicimos también una huelga porque nos tiraron de magisterio porque se hundía y nos hicieron ir al Saler y nos querían hacer pagar los autobuses de desplazamiento y dijimos, oye, nosotros no tenemos la culpa de que esto se vaya a la mierda y que tengamos que ir en autobús, nos tendréis que darla. Pues hicimos huelga, teníamos que ir de 6 en 6 hasta el Saler andando, fuimos. Y encima toda la secreta, todos los grises, sigo diciendo que vieja soy, que hablo de grises y todo. Sí. Y ahí estábamos, o sea, éramos pues, una generación reivindicativa, bueno, claro, los que nos juntábamos éramos todos más o menos del mismo palo. Y yo recuerdo todos esos años como de lucha, como de intentar conseguir cosas. Y creo que esa es el leitmotiv de mi vida, el querer conseguir cosas buenas para toda la gente. Y más en aquella época, como tú has dicho, que estábamos, y que nos pedían los carnets por todo, que cuando te dabas cuenta tenías la porra en la mano y así íbamos todos. Así es. Y esa juventud nos ha marcado a mi generación, vamos, sí. Yo creo que sí. Como has dicho, toda la época de pequeño a mayores. También, pues, alguna anécdota en parte positiva de aquella época estudiantil, tanto de cuando estabas en EGB o cuando pasaste al instituto o ya cuando pasaste ya a la universidad, digamos. Bueno, pues fíjate, lo bueno, ya te digo que ha sido todo ese proceso de maduración que teníamos cuando salíamos todos apalominados del colegio y sobre todo, algo que es maravilloso es que después de 50 años todavía estamos en contacto. Claro. Y que seguimos viéndonos cada 2 o 3 meses, nos hacemos nuestras cenas y cada uno hemos derivado en una corriente política, cada uno somos súper diferentes, pero cuando nos juntamos seguimos siendo los del Juan de y tenemos esa unión, ese vínculo que sigue transmitiéndonos un cariño especial, una relación que para el Estado quisiéramos, ¿no? Para el gobierno quisiéramos, para las instituciones quisiéramos, de saber respetarnos y predominar ese cariño, esa unión que tuvimos fuera ya de todas las discrepancias políticas que podamos tener y ese respeto, sobre todo el respeto que nos tenemos unos a otros por lo que fuimos desde pequeños. Eso para mí es, digamos, no es una anécdota, pero es, digamos, el vínculo mayor que tenemos todavía y que perdurará. Esperemos, cuando vayamos cayendo, ya no lo sé, pero por ahora... La verdad que una cosa muy agradable y muy sana, que quieras o no, tener esa amistad durante el tiempo, pues hace... Sí, que perdure. Vale, pues, Chus, retomando, también esa época de pubertad, de cambio, de las hormonas que están revolucionadas, ¿no? ¿Cómo fue tu transición en aquella época? ¿Cómo la superaste? Digamos, porque todos pasamos esa edad del pavo, digamos, que se dice ahora, ¿no? No, yo la hice como un total descubrimiento, o sea, piensa que entonces la Iglesia, todos tenían una serie de prejuicios, incluso a mí me bajó la regla súper jovencilla, tenía 11 años, y para que veas la información que teníamos, que la pillábamos pues de conversaciones que oíamos de adultos, pero a nosotros nadie nos hablaba del tema. Una amiga mía me decía, mi vecina se queda embarazada lavándole los calzoncillos al marido. Ya ves. Dice, ¡oh! Otra, no vayas en
delante de un hombre porque te va a dejar embarazada. O sea, si vas en una moto o en un caballo o en lo que sea, entonces, ¿qué te va? ¿Qué conciencia había en aquel momento? Si te tocan, te quedas embarazada. O sea, era ¡boom! Es decir, bueno, y que demasiado bien hemos salido para como nos estaban metiendo las cosas, ¿no? Porque nos decían, bueno, verdaderas barbaridades. Y yo, como espíritu curioso, yo sí que empecé a tener escarceos con chicos, pues creo que desde los 10, 11 años, no llegaban a mayores, pero sí, yo descubrí mi sexualidad bastante pronto. Y era eso, que por un lado tenías la curiosidad, como toda persona tiene, de descubrir algo nuevo en ti misma y que no sabes cómo afrontarlo, y luego el sentimiento de culpa, de que, ay, estás haciendo una cosa. Teníamos ejercicios espirituales y entre nosotras, no sé, ay, tú te has confesado que te has tocado, y tú te has confesado que te han besado, y tú... Era eso, ¿no?, que queríamos aprender, queríamos tener nuestras relaciones, porque no sabíamos lo que era eso, ni teníamos preparación para nada, al contrario. Ni orientación tampoco. Nada. Y luego, pues ese sentimiento de culpa tan arraigado que teníamos, pues, por estar metidas en... que teníamos que ir todos los domingos a misa, nos contaban todas esas historias, el pecado, el pecado, el pecado. Pero yo creo que a partir de los 16, 17, cuando ya entré a la facultad, dije, ala, vete a hacer puñetas. Y ya hice mi vida libre y me importaba, ya no me importaba, lo del pecado ya lo dejé a un lado, ya me daba igual. Pero todavía esa crítica del entorno, y más de compañeros, porque todavía existía, pues eso, mira, esta qué puta, esta no sé cuántos, o sea, fíjate, esta cambia de tío como de camisa, cuando... para mí era normal porque yo lo quería hacer, pero tenía todavía esa carga de decir, jolín, la sociedad no nos acepta. De estigmación, sí. Exacto. Yo llegué a pensar que muchos, bueno, no, llegué a pensar, no lo sabía, que muchos compañeros me consideraban una puta. Una puta porque el que tenía relaciones como un chico, pero es lo que te decía, yo no tenía conciencia todavía de que mis actuaciones eran feministas, pero sí que actuaba de la misma manera, con la misma libertad, creía yo que lo hacía con la misma libertad, aunque luego sí que quedaba ese pozo del rechazo social, ¿no? De muchos compañeros que ya empezaban a mirarte, esta qué facilona, esta no sé cuántos, y no se daban cuenta que no es que era fácil, es que yo elegía también, yo pedía mi capacidad de elección, de decir, bueno, pues voy con este, se me va, y me voy con otro, y entonces, es eso, los roles, en una tía, si hacía eso, era una puta, el tío, no. Y el tío era un machote porque cambiaba de tía como le daba la gana. Así. Entonces, ya te digo, nuestra generación... Y sigue existiendo hoy en día, ¿eh? Sí, no, ahora doy una vuelta atrás. O sea, los adolescentes de ahora creo que han retrocedido bastante a nivel de apertura mental, porque siguen pensando, ahora no le dicen puta, le dicen guarrillas. Sí. A las tías que son libres, no, yo las califico de libres, porque es que somos libres, o sea, para actuación, que cambian o que tienen relaciones como les da la gana, esas son las guarrillas. Y tú, si vas conmigo, controladita el móvil, y eso no puedes, ese retroceso de verdad no se puede consentir. A mí me está asustando. Sí. Me está asustando porque le estamos creando una vuelta y un caldo de cultivo a la violencia machista. Y es una asignatura pendiente que tenemos toda la sociedad, el trabajar en la educación y en crearles esas bases desde pequeños en plano de igualdad, en que yo no soy quien para juzgarte a ti con lo que tú hagas, seas hombre o seas mujer. Entonces, eso ha habido un bache que nos creíamos que lo teníamos todo conseguido, y mentira. En cuanto se relajan las medidas para favorecer la igualdad, el patriarcado vuelve a tender su hilo y a acaparar los roles de género que se han establecido. Y entonces eso es una lucha constante, hasta que no consigamos que desde el principio haya una sociedad totalmente igualitaria, y eso va a costar y vamos a estar ahí en la lucha hasta que toque. Correcto. Bueno, en aquella época ya, cuando estabas ya en el instituto, ya después en la universidad,
ya empiezas a terminar lo que son los estudios, empiezas ya a estabilizar, digamos, una manera de etiquetar, ¿no? Sí. La vida, digamos, ya tus hormonas, tu cabeza se empieza a sentar en tus ideas, te empiezas a estructurar una identidad propia, ya empieza la relación personal, te casas, familia, trabajas, ¿cómo te lo llevas todo? Eso es lo mismo, es la pescadilla que se muerde la cola. Estábamos todos, pues eso, con aires de libertad, con ganas, acababa de morir Franco, estábamos todos en plena ebullición. Y pues mira, conozco a un chico y ya nos liamos. ¿Y qué pensamos? Pues oye, pues nos vamos a vivir juntos. ¡Oh! ¿Qué has dicho? El de un pueblo, sus padres todos muy... ¡Ay! Mi padre, al fin y al cabo, militar, muy conservadores. ¿Cómo te vas a vivir con nadie? Y nosotros en aquel momento, como nos daba todo igual, 8 que 80, dijimos, bueno, pues nos casamos para que se callen. A nosotros este papel no nos sirve absolutamente para nada. Cuando decidamos que tú te vas por tu lado y yo me voy con el mío, lo haremos. Mira cómo nos ha salido. Llevamos 39 años casados. O sea que la cosa, mira, era un papel firmado, pero desde luego el papel no sirvió para nada, pero nuestra relación y nuestra convivencia sí que ha servido. Entonces, yo me casé con 22 años. Y era una manera de decir, bueno, rompo ya con los lazos familiares, no romper con los lazos familiares de separarnos, pero sí de crear nuestra propia identidad y además en un plano pues muy liberal. O sea, nosotros éramos jóvenes los dos y teníamos más o menos las mismas ideas. Mi marido venía ya del Partido Comunista, de haber tenido pues eso, algunas movidas en Barcelona, porque vivía en Barcelona. Y nuestro ambiente era eso, es decir, estamos en pareja, porque estamos en pareja. Nos vino el rorro rápido, y ya, pues eso, te cambia ya la mentalidad de decir, no, ya no soy yo sola, ya no somos la pareja sola, sino ya que tenemos que depender de tener familia. Y en esa época mi marido empezó a trabajar de comercial, estuvimos, cuando nació mi hijo el mayor, nos fuimos a Mallorca a abrir una delegación, estuvimos como 6 o 7 meses y de ahí dimos el salto a Madrid. Y allí estuvimos 2 o 3 años, que me pilló el golpe de Estado en Madrid. Madre mía. O sea, y nosotros viviendo al lado de la escuela del ejército, la escuela superior del ejército. Pasaban los camiones de la basura y creíamos que eran tanques aquí cagados de miedo. O sea, pasamos unos días un poco... Y más de venir de donde veníamos, claro. Exacto. Pero quitando eso, pues yo también tengo muy buenos recuerdos de Madrid. La verdad que estuve ya, te digo, 2 años en las que estábamos empezando a criar, a saber lo que era eso, porque también, lo mismo que no teníamos preparación sexual, tampoco teníamos preparación para ser padres. Correcto, así es. Y era eso, el ver cómo criábamos al hijo. La verdad es que no tengo queja, porque sí que lo hacíamos sin nociones, que es lo que te estoy diciendo. No teníamos nociones de nada, pero salían bastante igualitarias las cosas. Yo trabajaba con mi marido en el despacho, entonces el nano iba a la guardería, luego por la tarde ya nos ocupábamos los dos. O sea, que decías, bueno, lo estábamos haciendo bien, pero sin puñetera idea de lo que estábamos haciendo, las cosas como son, la conciencia no la teníamos. Luego a los 4 años, yo soy cíclica, cada 4 años he tenido, hasta que paramos. Luego tuvimos a Carmen y con Carmen ya tuvimos un problema gordo. A los 10 meses, con un antibiótico se quedó sorda. Y entonces ahí sí que ya cambia un poco nuestra vida. Ya tuvimos que enfocar las cosas de otra manera. Ya vivíamos aquí en Valencia, ya nos habíamos venido a vivir a Valencia. Entonces mi marido ahí tuvo un problema de, no te digo que depresión, pero sí de una bajada muy grande, porque era romper todos los esquemas de vida normal que nos habíamos planteado. Entonces yo me enfoqué rápidamente en decir, bueno, no nos quedemos en la amargura de lo que nos ha pasado, sino en que veamos a ver cómo buscamos soluciones para que esto sea lo más leve posible. Y yo me enfoqué en la educación de mi hija, en conseguir que hablara, o sea, era como una obsesión. En primer momento fue casi obsesivo. Y de hecho, pues, estaba loca.
Y estuve como 6 años yendo todos los días, porque mi hija iba todos los días a sesión de foniatría, hasta conseguir que, bueno, que más o menos tuviera el habla. Por eso te digo que las cosas, la vida te va llevando de una cosa a otra. Sí, y te curte. Y efectivamente yo tenía mi carrera de magisterio, no estaba ejerciendo porque casi era dedicación plena a estar con mi hija no, porque con todos, con el pequeño, con el mayor y con ella. Y ya había venido también el pequeño, pero esas horas sagradas de la reeducación eran claro. para ella. Entonces, ¿qué ocurre? Que me decía la foniatra, tía, tú sabes que ya tienes hecho un máster más que suficiente de logopedia a nivel práctico. Dice, ponte y sácate la titulación. ¿Y eso qué dices? Pues venga, me voy a echar para adelante. Y con 33 años empecé otra vez a estudiar. Hice un máster de 2 años en logopedia, tenía el magisterio, me convalidaban muchas asignaturas. Y otra vez tienes eso, el refuerzo de la familia. Mi marido, mi padre, 3 nanos. O sea, no es decir, me pongo a estudiar, está, que claro, no es tan fácil. Sí. Entonces, tener que volver a conciliar todos esos factores para que pueda seguir adelante. Sobre todo con el apoyo de la familia, porque exacto, es fundamental. Yo, si no, no habría podido. Entonces, cuando te sientes arropada, pues puedes hacer más cosas. Y fíjate dónde ha desembocado mi vida. Ahora yo me dedico a la logopedia. Cuando ni en sueños pensaba dedicarme, la vida te va llevando hacia unas cosas u otras, ¿no? Y bueno, esa es una etapa en la que dices, bueno, pues tienes que replantearte toda la vida. Pero como tú has dicho, era tipo obsesión, pero no era una obsesión fijación, sino una obsesión por intentar que el problema se minimizara lo máximo posible, claro. E intentar que fuera buscar una solución más práctica. Pues pero como tú has dicho, nadie está enseñado. No. Pero después te das cuenta que también diferentes posiciones ante la vida, exacto. Y más en este caso puntual, o en otros casos que sean en otras familias, hacen mucho que la vida de ese chiquillo o esa chiquilla sea mucho más fácil o menos, quiero decir, más integrado o menos integrado por esa situación de padre, ¿no? La tontería de ser creyente o no ser creyente puede influir mucho. Porque yo me relacioné en aquella época con gente que también tenía esa problemática, más mayores. Chicos, lo que Dios quiere, esa tranquilidad de decir, bueno, es que lo ha querido Dios, coño. No. Yo no pienso que si existiera Dios tuviera que querer que mi hija se quede sorda, pues no lo entiendo. Correcto. Entonces, a mí eso no me servía de bálsamo en absoluto. Entonces, como dice mi pueblo, excusas de mal pagador, ¿eh? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, como era... Es como si te quitaran a ti la responsabilidad del futuro o de lo que pasara, porque como al final va a ser lo que Dios quiera, pues no hace falta que me preocupe por mi hija, porque mi hija será lo que Dios quiera. Claro. Y si tiene que hablar con signos o no aprende nada, pues ya está, es lo que Dios quiere. Entonces, yo creo que la Iglesia no ha hecho grandes logros con la gente para que salgan adelante, ¿eh? Igual como te quedas sin trabajo, pues mira, lo ha querido Dios. No, pues perdóname, busca soluciones salariales, busca... Claro. Entonces, para mí... Ahora ya creo que ya no tienen tanto poder, pero siguen teniendo mucha incidencia en la vida de la sociedad española. Entonces, yo pienso que la Iglesia no nos ha hecho ningún favor, para nada. Al contrario, ha creado mucho borreguismo, mucho conformismo, y que tendríamos que prescindir, tendríamos que conseguir ser la sociedad laica que pregonamos que somos. Y no lo somos. Nos dejamos influir todavía mucho por las decisiones y por los comentarios que hace la Iglesia. Exacto. Entonces, todo eso también yo pienso que es algo que deberíamos mejorar. Y no que tenemos poco para mejorar. Ahí está. Vale, ahora ya entramos ya más que nada pues a que nos expliques cómo empezó ese activismo a nivel de activación dentro de los movimientos tanto político como social, y esa reivindicación continua y esa lucha que llevas, que hasta el momento pues sabemos que has salido también elegida del Consejo Ciudadano Valenciano en las últimas elecciones autonómicas de Podemos. Bueno, pues mira, yo es lo que te digo, activista he sido toda mi vida sin saberlo. O sea, desde ser la delegada de clase, que siempre me tocaba a mí, porque era la que piaba, pues eso me ha pasado siempre en todo. Como piaba, pues, te metías en cosas. He sido muchos años en Valencia,
presidenta del APA del Colegio Municipal de Benimaclet. Allí hemos estado reivindicando un colegio nuevo, porque estábamos divididos en 5 plantas bajas, que por un lado era tercermundista, porque cada nano lo llevabas cada vez a un sitio, pero por otro también nos dio la oportunidad de tener una enseñanza de élite, porque en ningún colegio, ni por muy privado que fuera, teníamos una ratio de 5, 7, 15 nanos por aula. Claro, como aquello era lo peor, nadie quería ir. Y estábamos en un colegio, pues eso ya te digo. ¿Y qué pasa? Que como éramos poquitos, éramos una piña. Y ahí salíamos a las manifestaciones, pidiendo, reivindicando, nos íbamos a viveros, hacíamos un montón de actividades. Como no me quedaba en eso solo, pues estaba también en la asociación de vecinos de Benimaclet, con el enterramiento de las vías, porque entonces estaba el tranvía. Sí, el tranvía. Conseguimos una serie de reivindicaciones que pusieran pasos, porque se cargaban a gente en el tranvía. O sea, yo siempre estaba en la lucha, ya te digo, sin plena conciencia de lo que estaba haciendo. O sea, yo me metía, aunque va, o sea, yo a todo lo que había, yo me metía, porque ese espíritu reivindicativo creo que se nace a lo mejor con él, o te vas haciendo, no lo sé. Pero la cuestión es que yo estaba metido en todos los fregados siempre. Luego me vine aquí y lo primero que hice fue meterme en la asociación de vecinos de aquí, haciendo campañas de concienciación sobre los perros, sobre las cacas de los perros, haciendo actividades concienciadoras de la diversidad en la población, de la gente que vivimos aquí. Porque los pueblos ya sabes lo que son, hay los de primera generación, los de segunda y los de pata negra. Claro. Y los pueblos todavía, aun siendo pequeños, están los ciudadanos de primera y los ciudadanos de segura, de vía pa' aquí ya y de vía pa' allá acá, y luego ya con todo el problema, con toda la problemática inmigratoria que van viniendo, la gente es reacia a abrirse a nuevas culturas. Entonces hacíamos interculturales, hacíamos un montón de cosas. Y en esas, entre medias, apareció Podemos, mira por dónde. Y yo dije, hostia, esto es lo mío. Aquí te preguntan por todo, participas en todo. No es la cuestión de ir a votar a quien mejor te parece cada 4 años. Aquí estás formando parte. Que no era eso, o sea, empezamos con el 15M, ¿no? Las reuniones esas asamblearias que empezaban, aquí en el pueblo se hicieron unas cuantas, yo iba más a Valencia por trabajo y por todo, pero ya veías otra vida, ¿no? Y la apertura que me dio a mí de miras y el proyecto de Podemos, a mí me convenció, me ilusionó, más que otra cosa me ilusionó, porque yo estaba ya como muy... Los partidos convencionales como que no me representaban, y digo, que mejor, que me represento yo a mí misma y estoy ahí. O sea, claro. Me pareció una idea maravillosa, y la verdad es que me entregué en cuerpo y alma, que de hecho me lo echan en cara, me lo echan en cara, que me haya hecho tan de cuerpo y alma en esto. Y eso, una cosa ha llevado a la otra, pues hicimos... Bueno, entré cuando ya Rafa había creado el círculo aquí, pero nada, al mes siguiente. Luego estuvimos muy activos en la campaña de las municipales, creamos nuestra agrupación de electores, estuvimos ahí luchando, trabajando para las autonómicas. En estos años hemos sido todos pancarteros, carteleros y de todo. Y la verdad es que yo he seguido ilusionándome. Organizamos la coordinadora, que tú también lo sabes, y a través de ahí, pues mira, empecé, pues mira, ahora me voy a meter aquí, ahora me voy a meter allá. Al final, en organización, en la comisión de igualdad, vas cogiendo más responsabilidades, que yo no hablo nunca de cargos, hablo de responsabilidades. A través de la Comisión de Igualdad, pues ya te metes en el círculo sectorial de feminismo, empiezas a trabajar, vas haciendo, vas a Madrid, vas aquí, vas allá, y cada vez vas creándote más responsabilidades. Y de hecho, pues eso, ha llegado el momento en que en estas elecciones para el Consejo Ciudadano, pues seguí considerando que la mejor opción, desde mi punto de vista, era la que mantenía la postura asamblearia,
en la que seguíamos. Yo empecé a participar en Marea. Como siempre, vuelves a tener más responsabilidades, pues bueno, a ver quién se presenta, quién hace la lista, y te vas metiendo, y el resultado es que con una confluencia que hicimos con la profundidad, pues y salí en la lista y me tocó. Pues y hasta ahí hemos llegado. Y en esto estamos, en ese proceso de elaboración del Consejo Ciudadano. Todavía no se han repartido las responsabilidades. Para septiembre, ¿no? A ver, eso no lo tenemos claro. Para septiembre queremos estar ya funcionando. Vale. Y en todo este proceso, como todavía faltan las elecciones de los representantes de círculos, para completar nuestro documento, o sea, el Consejo Ciudadano, que nuestro documento eran 10 y 10 por votación y 10 por sorteo. En este proceso sí que se han aprobado los protocolos. Se supone que las votaciones y el sorteo se harán en el periodo estival y que en septiembre ya estaremos funcionando a tope, que es lo que necesitamos. De hecho, tampoco es que digamos no se está haciendo nada. Cuando hay algo puntual que se tiene que trabajar en el momento, se crean comisiones de la gente que estamos ya conformadas. Y así poquito a poco, yo lo que veo es eso, que se ha hecho un Consejo Ciudadano muy plural, en el que todas las corrientes se van a quedar muy reflejadas, en las que nadie va a ser más que nadie y en las que el consenso de momento está brillando y que nos entendemos, porque al fin y al cabo todos somos Podemos y todos queremos lo mismo. Cada uno lo busca de una manera, pero el bien común es lo que queremos para todos y ponernos a trabajar para el pueblo, que es para lo que vinimos. Ni más ni menos, esa es la pura realidad. Nada, como vamos cerrando ya lo que es la entrevista, y ahora estamos haciendo un bloque en el cual el entrevistado o entrevistada de la entrevista anterior lanza un mensaje a todas y todos y una pregunta a la siguiente o el siguiente invitado. En el otro programa tuvimos a Alex anterior y nos lanzó una pregunta para la siguiente invitada, ¿no? A ver. Vamos a poner la pregunta y después tú ya nos traslada la contestación. Respecte a la reflexió, o si vols primer faig la pregunta, no? a la següent persona, que en este cas l'avantatge que tinc és que ja sé que serà una dona, m'agradaria saber en noms i cognoms quins són els seus referents femenins en les seues vides, en la vida privada, un referent femení en la seva quotidianitat i un referent femení públic, cultural, i si és valencià molt millor, i si no, siga d'on siga, que es diguera noms de dos referents femenins, perquè crec que tenim mancança de fer un reconeixement, de fer un mapeig de referents femenins en el nostre territori, i és necessari, perquè referents masculins n'hi ha moltíssim i el sistema patriarcal en el que vivim és una màquina de construir referents masculins, però fa falta que nosaltres potenciem referents femenins i m'agradaria que ens, en la medida que puga, que es donen un referent femení de la seva quotidianitat, de la seva vida, siga familiar o no siga familiar, i un referent femení més públic, no? Més cultural, intel·lectual, mediàtic, com vulga dir-ho. Bueno, hemos oído tanto el mensaje del compañero Alex como la pregunta. Chus, has recibido la pregunta de Alex. A continuación, pues contéstanos en referencia a esos referentes femeninos, tanto a nivel público como ha dicho, como a nivel particular, familiar, dentro de lo que es ámbito tuyo social, ¿no? Sí. Bueno, a nivel particular, yo tengo varios referentes femeninos, porque de cada uno he sacado unos aspectos positivos que son los que me han ayudado a mí a tener pues lo que soy. O sea, desde mi tía Angelita, que fue una mujer que ya ha muerto, la mujer que en todo momento luchó por ser madre y no pudo serlo. Luego está mi madre, en la que siempre tendré que tener digamos, ese acogimiento a la familia, ese apego a la familia, que yo lo tengo también. Y otro más es una profesora que es a la que me enseñó la libertad. O sea, se llamaba Cristina y era una profesora que me marcó también en mi época estudiantil, en la que nos decía que teníamos que ser libres. Y eso a mí me marcó un montón. Es decir, bueno, una mujer en esa época en la que
Ella decía que no necesitaba un hombre para vivir, que no necesitaba un hombre para comer, que no necesitaba un hombre... a lo mejor era demasiado extremo en aquel momento, pero sí que me dio unas pautas para que yo creara mi propia personalidad, ¿no? Te he dicho varios ámbitos. Y ahora, a nivel político, pues mira, para mí un referente, que ya lo dije cuando Cristina Cabello empezó con su idea del reconocernos, nos dijo a la gente que más afín éramos, que teníamos mucha relación, que grabáramos un vídeo reconociendo a una persona a quien quisiéramos. Y yo en aquel momento ya, fíjate que entonces ni pensábamos en elecciones ni en nada. Mi referente fue Pilar Lima. Pilar Lima por mujer, Pilar Lima por discapacitada y Pilar Lima por lesbiana. O sea, es un cúmulo de lucha, es un cúmulo de superación, es un cúmulo de espejo, de decir, joder, una persona que está con tantos campos abiertos y que los está superando todos. Y para mí sigue siendo un referente y yo creo que por mucho tiempo lo va a ser. Y como traslada esa lucha también. Exacto, o sea, la visibilización de toda la problemática y de la superación de esas problemáticas que se aunan todas en ella, porque ya luchar como mujer ya es fuerte, luchar como discapacitada lo es en sí mismo, también es una gran lucha, y luchar como lesbiana para visibilizar y para trabajar también lo es. Entonces, cuando en una misma persona se aúna todo, dices, ole, ole y ole. Y para mí, ya te digo, es un gran referente de decir, joder, si yo me acojono con 3 cosas y esta que puede con todo, adelante. O sea, yo, para mí, chapó. Muy bien. Nada, pues ahora también, como todos los entrevistados y entrevistadas, nos lanzas un mensaje que te gustaría lanzar a todas y a todos y sobre todo una pregunta para el próximo entrevistado que tendremos desde la Real. Vale, pues empiezo por la pregunta. Ahí tienes la cámara. Mira, la pregunta, sí, yo es que con lo de las cámaras ya sabes que me llevo muy mal, yo soy así. La pregunta es, como decía Kennedy, no es lo que el pueblo, o sea, Estados Unidos puede hacer por ti, sino qué puedes hacer tú por el pueblo, ¿no? Correcto. Pues supongo que será de Podemos o no. El próximo. Sí, casi ¿no? Más o menos. Bueno, pues eso. Y si no lo es, poco le falta. ¿Qué puedes o qué aportas tú o qué te gustaría aportar a ti en Podemos? ¿O qué ves tú en Podemos que podía mejorarse y que tú tienes esa idea? Correcto. Porque todos estamos para participar y para tener unas ideas que nos enriquezcan a todos. Bueno, y ahora como mensaje, pues yo qué quieres que te diga, que la lucha está ahí, que no nos podemos parar, que si nos paramos nos comen y que tenemos que estar con un pie en las instituciones, por supuesto, porque si no tampoco seríamos efectivos, pero en la calle jamás la podemos abandonar porque nosotros somos la calle. Así es. Y como nosotros somos la calle, nuestras reivindicaciones, todo lo que traslademos de la calle a las instituciones, tenemos que estar ahí. Que nunca nos olvidemos de la calle, porque nosotros somos la calle. Ya está. Así es. Pues Chus, decirte que ha sido un placer, que desde aquí intentamos, pues lo que hemos dicho en principio de la entrevista, trasladar una parte mucho más personal, más íntima de todas y todos, para darnos a conocer no solo en esa faceta que estamos dentro del trabajo social o político, sino también como personas, para que nos conozcamos más plenamente todas y todos. Y desde aquí agradecer tu predisposición a participar, es un placer poder compartir contigo. Y desde la Radio y Televisión del Pueblo, como de tuportavoz.com, sabéis que siempre tenéis las puertas abiertas para trasladar lo que haga falta. Yo ya os tengo controlados y sabes que como puedo ir andando, cuando quiero me escapo. Así es. Bueno, sabes que estamos siempre ahí. Un placer. Igualmente para todos, sabéis que yo en lo poquito que pueda hacer, estoy abierta siempre para todo. Intento sacar horas al día para poder estar en los más actos posibles, en todos los eventos y ser más que nada, yo me considero más que nada transmisora de vosotros, de la gente, de todo.
para llegar a donde se llegue. Ni más ni menos, así es. Venga. Muchas gracias. Despedimos el programa de hoy, esperemos que sea de vuestro agrado y como decimos, desde la Real, un programa total más personal, más íntimo. Y nada, os emplazamos al próximo programa y seguimos en el trabajo de trasladar más allá de donde estamos o donde se ocurren las noticias, tanto a través de la Radio y Televisión del Pueblo como de tuportavoz.com, prensa digital, que son los medios que componen la Radio y Televisión del Pueblo. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra atención y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.